Hola y bienvenidos al espacio virtual de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid y a su área de Cultura y Deportes. Llegamos al final del ciclo de conferencias inéditas de Rosario Paniagua y lo hacemos con la dedicada a Edith Stein. Esperamos que todas ellas hayan sido de vuestro agrado. Buenas tardes, un día más a nuestros queridos amigos del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo. Ya llevamos varias clases con esta modalidad online, pero lo importante es no perder el contacto entre nosotros y esta pasión por la literatura que tenemos. Yo estoy segura que llevamos ya muchos años juntos en el Aula Cultural y vamos dando noticias de diferentes personas de las letras, del pensamiento, de la filosofía, como hoy, que merece muchísimo la pena. Espero que os agrade, como a mí me ha agradado mucho estar indagando sobre esta mujer, que tal vez no sea tan conocida como otras que hemos expuesto en el aula, y empezamos. Para esta tarde hemos preparado una conferencia sobre Edith Stein, conocida más adelante con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Veremos la transición entre Edith y Teresa Benedicta, que lo marca su entrada en el Carmelo de Colonia. Esta mujer de una enorme cultura, de un enorme compromiso social, en un momento de la historia dificilísimo, en la Segunda Guerra Mundial. Yo he subtitulado esta clase un modelo de pensamiento y diálogo con el mundo. Es una mujer que merece la pena indagar, conocer, leer y, si es posible, imitar. Porque es todo un ejemplo de mujer cristiana comprometida con, como ella decía, los crucificados del momento, que era el pueblo judío, a lo que ella perteneció, de lo que ella estuvo siempre orgullosa, y muere en Auschwitz precisamente por proclamarse con su vida entera judía, del pueblo de Jesús. ¿Quién es Edith, la luego Teresa Benedicta? Ella nace en 1891 en Breslau, hoy la Breslavia de Polonia. Después de la Guerra Mundial, los territorios tuvieron otras, incluso nombres, ubicaciones geográficas, o sea que ella ahora sería polaca. Cuando nació era alemana. La menor de una familia de 11 hermanos, muchos murieron de pequeños, ahí solo me parece que vemos a 7. Ella era la menor, una chica muy inteligente, demasiado, decía su madre, rebelde, que luego se fue dulcificando mucho cuando empezó a ser una persona más creyente o más... En ella se operó algo también en el carácter. Lo que tenía era una inteligencia extraordinaria. No puedo por menos de decir que sabía 6 idiomas, tocaba el piano y era muy experta en Johann Sebastian Bach. Ahí queda eso. Como buena alemana, la música y la música seria tomó parte de su vida. Tomó postura por un feminismo comprometido y dio muchísimas conferencias, llenando teatros sobre el feminismo en muchas ciudades alemanas y también en Innsbruck, en Austria, y era muy conocida porque tenía mucha cultura y mucho compromiso. Edith era de una familia judía
Y curiosamente, el día de su nacimiento fue el día del Yom Kippur. Este es el día del perdón, el día de la reconciliación. Su madre era la más pequeña de 11, tuvo como un presentimiento que esta niña sería muy especial, porque ella era, doña Augusta, profundamente judía, practicante de ayunos continuos y oración continua, y el día que iba a la sinagoga era la persona más realizada y más centrada de todo Breslau. Ella, a los que nos gusta leer literatura judía, vivió en su casa con la Mesusá, con la Menorá, con la Hanukkah, las fiestas de la Hanukkah, las fiestas de las candelas. No me meto ahora en el tema judío, que me gusta mucho y leo mucho, escribo por ahí. Pero el judaísmo no, ella lo respetaba en su madre, la acompañaba a la sinagoga, pero no le captó muchísimo. Lo cumplía, y lo cumplían sus hermanos, y veía encender las velas de la Hanukkah a sus hermanos varones, porque el padre muere cuando ella tiene 2 años. Con lo cual, su madre tuvo que hacer frente a la educación de los hijos y a un negocio de maderas que dejó el padre, pues es un momento difícil para una señora tan ocupada y con tanto que hacer. Ella fue enfermera en la Cruz Roja en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y estuvo con las personas de tifus en Austria. Lo pidió lo más difícil. Y ya en la Primera Guerra Mundial, cuando atendía a las personas muy enfermas o tenía que prepararlos cuando morían, buscaba a veces en los bolsillos algún letrerito, alguna esquelita, para mandársela, si fuera posible, a su familia, como recuerdo. Y le llamaba mucho la atención que algunos tenían oraciones. Y ella fue una mujer que se fue asombrando de la fe poco a poco. Y diremos en qué momentos fue su asombro y luego su seguimiento. Hay hitos en su vida. Un hito en su vida fue, un día entró en una catedral de Múnich, creo que fue, y vio a una mujer con la cesta de la compra sencillamente delante del sagrario. ¿Usted por qué está aquí si no hay servicio, como vamos nosotros a la sinagoga? No, yo estoy en diálogo con un amigo. Imaginaros la cara de Edith cuando solo concebía, por cultura, que el servicio se tenía en la sinagoga. En casa era otra cosa, las costumbres, la comida pura, que no recuerdo ahora el nombre de tanto eso. Bueno, otro momento importante es cuando un filósofo del círculo de Göttingen, ella estuvo metida, fue alumna de Russell y el gran fenomenólogo, y luego fue su secretaria particular, y no adquirió la cátedra en Friburgo por ser mujer y por ser judía. Y tuvo que hacer otro tipo de enseñanza en las dominicas. Pero ella iba para la cátedra. Y uno de los de la cátedra, ella se reunió muchísimo con Reinach. Este señor, filósofo, muere en la Primera Guerra Mundial en el frente. Y ella se dirige, porque tenía mucha amistad con ellos y las esposas de ellos. Ella también tuvo un par de novietes en el círculo ese, que luego tomó otro camino, ella. Entonces, cuando va a visitar Claro, ella estaba, como solemos decir, con las antenas puestas, la mujer aquella que se encontró. Luego, cuando va a dar el pésame o a ayudarle a ordenar los libros a la esposa de Reinach, ve a una mujer en paz, una mujer con esperanza y una mujer que no se queja de lo que le ha pasado cuando era muy joven, cuando enviudó y de una manera muy fuerte. Esta mujer era cristiana, creo que era luterana. Y el tercer hito en la historia de Edith fue cuando estaba un día de veraneo en casa de sus amigos Conrad de Marcius, una casa de veraneo
matrimonio, que también eran filósofos, se fueron ellos, porque es que cuento esto porque es importantísimo, lo que se fueron de cena o se fueron algo y ella se queda sola. ¿Qué hace? Se va a la biblioteca, está claro. Empieza a mirar, a mirar, a mirar. Como ya estaba la tierra preparada, encuentra en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Jesús. Lee toda la noche y cuando por la mañana ve a la señora Conrad, le dice: he encontrado la verdad. Aquí está la verdad. Esos 3 hitos, hay más, pero he resaltado los más importantes en la vida de ella, marcan una vida en búsqueda del cristianismo. Casi todos sus amigos judíos llegaron al cristianismo, luteranos, protestantes, metodistas, pero bueno, ella sabía que iba por ahí, pero no sabía muy bien dónde. Pero Teresa de Jesús sí que le puso, como se dice, el dedo señalando la luna. Los esposos Maritain, filósofos, sobre todo él, Jacques Maritain, la conocen en un encuentro tomista en la ciudad de Múnich. Y Maritain, cuya esposa algún día creo que trabajaremos, Raisa, judía también, trabajaremos en el aula porque tiene mucho que aportar, comenta: esta muchacha lleva el holocausto en sus ojos. Era tal serenidad, luego veremos alguna foto, tal hondura, que ellos supieron que iba a decir que sí, llegado el momento, que todavía no era monja ni nada, pero ya estaba. Ella dice: primero fue la filosofía, no, primero fue la psicología, luego fue la teología. Psicología, filosofía y teología. Ahora le sobra todo. Solo Dios basta. Lo que no sabía ella, que estaba diciendo la frase lapidaria de su madre y maestra en la orden carmelitana, Teresa de Jesús. Se convierte, pero tiene que esperar 10 años para entrar en el Carmelo, porque sus asesores espirituales no veían que una conversa judía tuviera que precipitar las cosas en un convento de clausura de una religión tan distinta a la que ella se había criado, más que practicado, se había criado. He tenido la suerte de estar en el Carmelo de Colonia y allí se conserva, yo no sé si alguna, en sus tiempos, novicia, muy viejecita, estaba viviendo allí hace ya como 20 años, pero se conserva, bueno, está el candelabro de los 7 brazos en el altar mayor, el mantel de altar es la túnica de carmelita de ella, hay un cuadro impresionante a la entrada, o sea, yo fui porque quise ir, pero verdaderamente aquello hablaba a borbotones de la hermana Teresa. Ella decía: los ratos de oración son incrustaciones de la eternidad en la vida cotidiana. La oración es la liturgia muda. A Dios no se le encuentra en el razonamiento filosofando, sino en el amor. Claro, ella entra en el convento de Colonia, pero ella era judía. Y que últimamente han puesto la película, Pío XII y Pío XIII, pudo ser Pío XII, hicieron una carta pidiendo a Hitler que tuviera en cuenta que cesaran de matar a judíos, pero que tuviera en cuenta que muchos judíos de raza eran católicos de religión. Ella estaba ahí, en esa situación. Y su hermana Rosa, que fueron juntas a Auschwitz. Pero esto no hizo más que perjudicar a Hitler todavía más. Y emprendió una lucha despiadada. Luego hablaremos más adelante cuando ella se traslada de Colonia a Enns, en Holanda.
Ella entra en este Carmelo cuando tiene 42 años y tiene que convivir con muchachas de 20, donde la labor era, como dije, esto lo llevamos a un congreso ahora en el mes de septiembre, la labor de estas novicias que tenían la mitad de edad era pues fregar, cocinar, hacer manualidades, toda una doctora en filosofía del círculo fenomenológico y una de las grandes pensadoras de Europa, como luego se ha reconocido que es maestra, patrona de Europa junto con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. O sea, una mujer se adaptó, le costó, pero se adaptó. Pero menos mal que cuando entra en el Carmelo, los provinciales carmelitas de Holanda y de Alemania le dicen a la madre priora que la hermana Benedicta tiene que seguir escribiendo, porque sería una pérdida para la Iglesia, para el Carmelo y para la sociedad que esta mujer no escribe. Gracias, hablaba el otro día con una amiga carmelita, gracias a esta recomendación que hicieron los provinciales, que las monjas se dieron cuenta que esta mujer, cumpliendo sus obligaciones, y decía, no, yo aquí no he venido a escribir, yo he venido a hacer lo que hacen todas y a servir a Dios, ¿no? Pero, bueno, esto fue una cosa muy de agradecer. Como tenemos también nuestras diferencias con el Carmelo de Palestina, con el de tal, que no la admitieron a su tiempo y terminó en Auschwitz. Pero bueno, en la vida hay que tener criterio, ¿no? Entonces, ella fue una mujer escritora. No voy a decir todo lo que escribió, que fue muchísimo, pero hay una cosa muy interesante, que es que su tesis doctoral en filosofía, la defendió cum laude, fue sobre la empatía. Y la empatía la siente ella cuando va a curar en la Cruz Roja, no entiende el idioma, pero se están entendiendo con la mirada, con el corazón. Y esa empatía luego es la que lleva a la oración. Hablamos sin palabras, pero nos estamos entendiendo. Hay un libro que me acabo yo de leer, que son las cartas de Roman Ingarden, que fue un hombre muy próximo a Juan Pablo II, un filósofo polaco. Y en esas cartas, que son durante un periodo largo, hasta que va a Auschwitz, ella se comunica mucho de cómo es, se la conoce muy bien, porque no es otro escribiendo de ella, sino es ella escribiendo de sí misma. De la forma, pues nada, que voy a Breslau, que luego voy a Nottingham, que voy, o sea, pero sabiendo muy bien lo que quería. Una obra muy importante es La ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz fue un trabajo que le mandaron a hacer para el aniversario del nacimiento, en 1542, de Juan de la Cruz. La ciencia de la cruz es un trabajo que se lo encargaron, gracias a Dios, y dice, me encuentro precisamente ocupada en recoger el material para una nueva obra. Esta obra de la ciencia tiene la particularidad que fue la última obra. Los últimos años, 40, 42 de su vida, estuvo recopilando, pero escribiéndola 9 meses. Como una gestación. También Juan de la Cruz estuvo 9 meses en la cárcel de Toledo, más que escribiendo, montando, porque se lo dijo de memoria luego a las carmelitas, no podía escribir, el cántico y la llama. Es curioso el paralelismo entre estas dos personas, que tras 9 meses de penalidades extremas, ella, los últimos 9 meses de su vida, determinara, además se nota, en la obra, yo la he tenido que trabajar, se nota que se apresuró al final ya del cántico, que es la última que escribió, porque son las 4 obras mayores, porque venía la Gestapo, vamos, como que vino, pero le dio tiempo a terminar. Y la obra sale en el año 52 gracias a las 2 prioras de Colonia y de Holanda. Es decir, que ese sufrimiento y ese testamento que nos dejan los dos fue cuajado en 9 meses, curioso, 9 meses de una muy fuerte soledad,
fuerte sufrimiento y fuerte confinamiento, digamos. Pero las cosas se están poniendo muy mal. Y en la noche ella entra en el convento, se quiere asimilar al horario y a todo lo que hacían sus compañeras, pero en aquella carta del Papa a Hitler, y que Hitler cada vez, bueno, no sé si mis alumnos de este aula han leído temas de la Shoah, del exterminio, Hitler no cejaba en lo que quería, vamos, hasta que no cejó. Entonces se produce justamente el 9 de noviembre, lo recordaba yo, el día 9 en nuestro Almudena, que no tiene nada que ver con esto, es la noche de los cristales rotos. Aquello fue el desastre. Rompen todos los cristales de las casas judías, entran en la sinagoga de Berlín, empiezan a destrozarlo todo y esto fue el año 38. Pero Edith, Teresa Benedicta, estuvo muy impresionada en el año 36 cuando mueren las 3 carmelitas de Guadalajara. Y le dijo a la priora, por ejemplo, dijo, no anhelo una situación de tener que salir del convento, tenemos que rezar para que no lo haga, pero tengo el deseo sincero de no hacer mi voluntad, sino la suya, como mis hermanas españolas. Claro, ella estaba dándose cuenta, como es natural, de lo que se le venía encima y lo asumió. Dicen los estudiosos que ella, con la ciencia de la cruz, que lo que hace es una composición muy personal y muy biográfica de la noche, la subida, la noche, el cántico y la llama, de la propia vida de Juan de la Cruz y la propia vida suya, con lo cual hay ahí una convergencia de espiritualidades tan semejantes, con unas vidas no fáciles, y además ella ingresó en el Carmelo, que el padre del Carmelo y la madre del Carmelo, la orden carmelitana reformada, fueron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. O sea, Teresa le abre la puerta a la fe y al Carmelo, y Juan de la Cruz a la cruz, hasta el final, como ella dijo. Lo que quería era poner en conocimiento de las carmelitas alemanas, y eso nos lo dijeron cuando estuvimos en Colonia, al Santo Padre. Porque, claro, era otro idioma, ella tuvo muchas dificultades por la simbología de Juan de la Cruz, que nada es lo que es, sino que es un sentido figurado, pero ella se empeñó y su oficio fue poner más cerca del Carmelo alemán al Santo Padre y a Teresa de Jesús, que fue la que le dijo, ven para acá. Ella decía, cito, la cruz no es camino de salvación personal, es camino de empeño apostólico. Ella nunca se cerró, ni cuando estaba de profesora de filosofía, ni cuando nunca se cerró a los demás. Al revés, ella tenía una dimensión apostólica muy, muy acusada y muy ejercida. La vida solo encuentra la plenitud en la unión mística con Cristo. Lo que hemos dicho en otras clases, la mística es enormemente activa. La persona que vive el misterio de Cristo se tiene que lanzar a este mundo a contarle con palabras o sin palabras lo que es esto. Y ella lo decía, esto me mueve a una mayor misión. Porque en la mística se encuentran las dos voluntades. Las obras mayores las recoge en el cántico y se detiene, yo me voy a detener un poquito más dentro de las limitaciones de tiempo en el cántico espiritual. Quizás es la obra que más he estudiado, más he leído y además tiene, como un final muy luminoso con la esposa en el amado, la amada transformada. Y como la vida de Teresa Benedicta fue muy dura, me gustaba terminar como ella dijo, si es que la cruz lleva la luz, si es que no es más que evangelio puro, lo que yo estoy escribiendo y viviendo. Entonces, ella en la ciencia de la cruz tiene la subida, la noche, que tienen una concomitancia, y luego el cántico y la llama.
Dice, el que quiera formar parte de la vida de Cristo tiene que caminar en la cruz, porque es el único camino para llegar a la luz. Teresa Benedicta supo dar unidad a la obra y al camino místico, porque supo dar unidad a todo lo que aprendió de Juan de la Cruz y hacerlo vida. Yo creo que Teresa Benedicta no escribe, no, porque tengo el cántico en mi habitación y, en la ciencia de la cruz, no escribe copiando, escribe viviendo. Esa es la fuerza que tiene este libro y todo lo que, en este caso, estamos reseñando esto. Decía, solo se puede fundamentar una vida en serio con la total entrega al otro y a los otros y vivir junto a los crucificados de cada momento. Y tanto. Las dos hermanas salen, porque su hermana bueno, sería largo de contar. Su hermana Rosa se convierte al catolicismo. Ella era matemática, los Stein eran muy inteligentes, hasta el punto que los profesores le decían, de duro, porque Stein en alemán significa piedra. Dice, si tú le das a un Stein, saltarán chispas, porque eran muy inteligentes. Tenía una médico, otra, bueno, todos, algunos mueren en Auschwitz, otros se fueron a Estados Unidos. Todavía cuando la canonizaron, vino la familia de ella, los sobrinos y tal. Entonces ellas salen, las dos hermanas, para el campo diciendo, alabado sea Dios, cuando le estaban diciendo que dijera otra cosa. Vamos, que renunciaban a todo esto. En el cántico espiritual, ella encuentra la obra sublime. Pero fue muy difícil para ella, porque no era su idioma y porque todos son símbolos. Para empezar, solo, y ya está. Los pastores no son pastores, son ángeles. Las majadas son la jerarquía. Los montes son las virtudes. La cristalina fuente es la fe. Las riberas son los sacrificios. Claro, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con miedo? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y caminaré por los fuertes y fronteras. Claro, esto decimos, qué bonito. Una poesía bucólica, el campo, los árboles, las canciones, los ruiseñores. No, que es otra cosa. Entonces se tuvo que estudiar muchísimo, para entender lo que dice su fundador y para hacerlo entender al Carmelo alemán. Como era una estudiosa nata desde niña, pues claro, le costó trabajo, pero si se lo dan a otra persona hubiera tardado no 2 años, posiblemente 4. El estudio del cántico lo quiso dejar para el final, como he dicho, porque fue la culminación de su proceso con Dios. En el cántico, desde la primera estrofa, ¿a dónde te escondiste, amado?, hasta la última que dice, Aminabad tan solo parecía y todo descendía por las caballerías, significa, desde la búsqueda, Aminabad es el diablo, hasta que ya el diablo no tiene nada que hacer con esa persona y ya todo es gracia, transcurre todo. Desde la búsqueda al final, dice, ya, tengo incluso alguna imagen del agua que ya va la caballería deslizándose por el agua porque ya no hay impedimentos. Es como las formas de oración. Primero se riega el huerto, y luego ya es la lluvia la que riega, de Santa Teresa. Entonces, se basa el cántico en el Cantar de los Cantares. Es muy curioso lo insistente que estuvo Juan de la Cruz a cada momento decir en el cántico, ojo, que esto está en el Cantar de los Cantares, porque la Inquisición y las voces críticas del Carmelo y de la Iglesia de que esto es una poesía amorosa. No, sí y no. El Cantar de los Cantares tiene mucho de Garcilaso, tiene el Locus Amenus, lo tienen mucho otros poetas españoles, pero dice, y ella insiste también, que el padre, esto era el Evangelio y el Cantar de los Cantares, que no era un canto de una esposa y un esposo, con todo lo precioso que es. Entonces, ella se va metiendo, pero ella misma sentía, cuando dice, voy buscando y tal, y todos vagan, y de ti
me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que queda balbuciendo. Es decir, ella está en esa búsqueda junto a Juan de la Cruz y los dos consiguen la unión, porque en el cántico están las tres vías, la vía mística, la purgativa, la iluminativa y la unitiva. En la unitiva, nuestro lecho florido de cuevas de leones engarzados, púrpura teñido, en paz edificado, con 1000 escudos de oro coronado. Solo se encuentra, como ella decía, en la búsqueda del otro y mirando a los crucificados de nuestro tiempo. Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Pero ya la persona está herida, no busca a ciegas. Ha sentido, como eso que decíamos con Ernestina, en los haikus, ha sentido ese asombro de lo grande, de lo que le trasciende y quiere seguirlo. Pero es que en ella este asombro no es más que Dios. Tiene un sentido simbólico muy bonito y, como os decía antes, cuando entre la búsqueda y el final del cántico dice ya Aminabad, que solo parecía, y ya por la caballería sale como el agua se desliza. Es decir, al principio del camino espiritual, dice ella, hay muchas dificultades. Luego hay también, pero son otras. Ya está uno más seguro de lo que tiene entre manos y de la llamada que ha sentido. Es muy bonito leer el libro en directo, lo que estoy glosando ahora, en La ciencia de la cruz, el cántico, que es una cuarta parte del libro, porque ella misma diciendo, sí, es que esto es lo, viene a decir, esto es lo que me pasa a mí, todo tiene un sentido. Por ejemplo, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Tengo que decir ahí que el símbolo de Filomena es el ruiseñor. Es muy significativo en el cántico. El ruiseñor canta cuando han pasado ya las nieves, los fríos y anuncia la primavera. Con lo cual, al final del cántico ya no hay tantas penalidades de fieras, de leones engarzados, no. Ya la persona transita libremente hacia aquello que ha buscado porque ya ha llegado su primavera. Claro, como dice el padre Sancho y muchos, ella estudió muchísimo a los carmelitas, ¿cuál fue la primavera de Teresa Benedicta? A lo mejor fue Auschwitz. Porque ahí ya ella, como decía, vive para siempre. Si yo ya sé a dónde voy. Entonces, la primavera no siempre es lo que entendemos por bienestar, porque cesan las preocupaciones. A lo mejor estamos hablando en ella, como Juan de la Cruz, de otra primavera. Con lo cual, a mí me gusta mucho esto de la dulce Filomena, porque tuvo una vida muy dura, porque su madre jamás entendió que se hiciera católica y que se hiciera carmelita y dejó de hablarle. El día que su madre muere dice, ahora es cuando mamá Augusta me está entendiendo. Fue tremendo. No hay tiempo para la despedida de las dos y la madre, sin entender nada, y vamos, que se negó y muere el día que toma los hábitos, ella. Y el día que profesa, muere Husserl, el filósofo maestro suyo, y le dijo a la enfermera, veo que hoy está pasando algo maravilloso, que no sé lo que es. Y ella estaba profesando los votos perpetuos. No sé, en la vida de esta mujer, aunque no queramos ser de la casuística y tal, pero hay cosas muy, muy impresionantes, porque es así. En la interior bodega de mi amado bebí, cuando salí por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí,
que antes seguía. Ella dice, a la lectura de esto, cuando uno encuentra a Dios, qué pocas cosas planifican realmente a la persona. El que no lo encuentra, ella se codeaba con todo el mundo, pero esos son textos, versos de Juan de la Cruz y el comentario que ella hace, porque Juan de la Cruz era director espiritual, entonces sus versos los explicaba en una prosa muy clarita para la gente, y ella se cifra en el verso y en la prosa en un idioma que no es suyo y con un lenguaje bastante metafórico. Vamos terminando. ¿Qué hemos querido hacer? Trazar el camino del cántico sanjuanista, de las obras mayores, pero más detenido en lo que hemos podido en este tiempo que el Aula Cultural de Hermandades nos regala, porque es un regalo poder estar aquí. Hemos querido trazar un camino sanjuanista y de Teresa Benedicta para acabar con el triunfo del matrimonio espiritual. Ahora ella, como decía, ya estaré algún día en la luz sin sombra, lo que hemos dicho antes, su primavera. El último telegrama, no quiero alargarme, pero le dice a la priora de Elche, antes de partir al campo: Madre, no se puede adquirir la ciencia de la cruz más que sufriendo verdaderamente por Cristo el peso de esta. Desde el primer instante he tenido la convicción de que mi vida acabaría ahí. Y lo he dicho desde el fondo de mi corazón. Y repito, ella incluso firmaba cuando Teresa Benedicta, salve cruz, mi única esperanza. Fue su rúbrica, como hay gente que pone un dibujo, pone tal. Fue canonizada en el año 1998 por Juan Pablo II, que dijo de ella: judía, filósofa unida a Cristo crucificado, dio su vida por la verdadera paz y por el pueblo en el campo de Auschwitz. Murió como hija de Israel para la santificación de su nombre. Ella nunca renunció a su pueblo de Israel. ¿Que se podía haber evitado el ir a Auschwitz? Yo estoy convencida que sí, porque estaban las cosas tan mal en Holanda que le propusieron ir a Palestina, a España, a Suiza o a Austria. Pero las cosas no son tan fáciles de arreglar papeles o habitaciones o lo que sea, pero estamos convencidos que se podía. Pero bueno, la tenemos. No queda ningún rastro de ella, digamos, físico, pero en el lado derecho del campo de Auschwitz, donde fue su ceniza, porque fue a la cámara de gas, hay siempre muchas cruces y gente rezando y gente joven que hacen peregrinación. Es una mujer conocida mundialmente y desde aquí le vamos a dar las gracias por ser testigo de nuestro tiempo, por ser testigo de cómo poner en diálogo fe y cultura, trabajo y oración y ser un gran referente para el siglo XX. Muchas gracias, Teresa Benedicta. Muchas gracias. Y a continuación, una breve información sobre Hermandades del Trabajo.
No te olvides de suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Y darnos un me gusta, que nos ayudará mucho. Y compártelo, también puedes hacerlo. Gracias por acompañarnos.